Eguerdion lehendakari eta mila esker topaketan parte hartzeagatik. Ez horregatik. Ez da aurreneko aldia gainera, orain dela ia 3 urte hementxe egon zinen ere herritarren galderei erantzuna ematen, eta gonbitea berriro jasoz gero bigarren aldi batean ere parte hartuko zenuela hitz eman zenuen eta hemen zaitugu. Bai, gustora gainera. Bai, agertoki berdinean, baina legealdi berri batean. Bai. Eta topaketa honek aukera emango digu herritarren kezkak denboranetan aldatu dute diren ala ez jakiteko, eta berehala ikusiko dugu, baina izango zenuke egoera Euskadin aldatu egin dira denboranetan? Nik ezagun nuke sakoneko kezkak berdintzuak direla, baina badagoela aldaketa bat. Duela 3 urtetik ona badago aldaketa bat. Duela 3 urte lana jeisten ari zen eta gure kezkatzen lanari eutsi egin alizatea eta lagundu sortzen, ez? Momentu hartan atzeraldian geunden eta orain hazkundean gaude. Hala eta guztiz ere aldaketa baldin bada lana sortzen ari dela eta hazkundean gaudela, kezka bada lana sortzen laguntzea eta gero eta lana hobetu egin alizatea eta kalitate hobeagokoa izatea lana. Hori da kezka, baina orokorrean kezkak nahiko berdintsuak dira. Bueno, recordamos que durante algo más de 10 días la ciudadanía ha estado formulando sus preguntas a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter y de la plataforma osoigo.com. Hoy usted va a responder a las 20 más votadas y, bueno, para darle cierta continuidad a la entrevista, la hemos dividido en 3 grandes bloques. El primero de ellos sería un bloque de políticas públicas e integración. Habrá otro de empleo y economía y, por último, hablaremos de autogobierno también. Muy bien. Entonces, bueno, directamente pasamos al primero de los bloques. Si la OPE de Osakidetza fue un asunto prioritario en la topaketa anterior, en esta ocasión la atención se ha centrado sobre la OPE de la Ertzaintza. Los usuarios desean conocer cuál es la última información que se tiene sobre esa 26 promoción de la Ertzaintza que ha sido recurrida por parte de la Administración española. Bueno, yo creo que es conveniente decir a los usuarios de las redes que nosotros tenemos un marco que es los acuerdos adoptados en la Junta de Seguridad y en este caso concreto en el año 2004 de cómo habría de procederse a lo que es la reposición en la Ertzaintza, garantizando un contingente de 8.000 personas en la Ertzaintza. ¿Para qué? Pues para una labor de prevención y para desarrollar también lo que es su competencia, que es garantizar la seguridad de la ciudadanía. Este es el marco adoptado en una Junta de Seguridad y avalado por un acuerdo, yo diría que casi unánime en el Parlamento Vasco. ¿Cuál ha sido el problema en los últimos años? Que el Gobierno español ha presentado un recurso contra las 2 últimas promociones, en concreto contra la 25ª y también un anuncio de recurso en su caso para la promoción 26ª. En este momento yo creo que podemos satisfacernos, felicitarnos también porque estamos a punto de que hoy mismo el Consejo de Ministros del Gobierno español acuerde lo que fue una puerta que se abrió de la reunión mantenida entre la consejera de Seguridad y el ministro de Interior, dando la posibilidad de garantizar la viabilidad de la 25ª promoción que estaba recurrida y también el anuncio de la 26ª promoción. Yo creo que es el ejemplo de lo que es una relación bilateral entre el Gobierno de Euskadi y el Gobierno de España, un acuerdo bilateral que supone, por lo tanto, una relación de igual a igual entre los 2 gobiernos en algo que no tiene que ver con lo que es las tasas de reposición de la función pública, sino que tiene que ver con acuerdos de la Junta de Seguridad que responden, por lo tanto, a una interpretación de respeto, de autogobierno, y este acuerdo es lo que demando también en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el autogobierno. Una relación de bilateralidad, un acuerdo de bilateralidad de igual a igual. Beraz, horrek esan nahi du bi gobernuen arteko alderikotasuna bermatuta dagoela? Hala nahiko nuke, kasu honetan, Ertzaintzari dagokionez, bada aldebikotasun hau bere markoan onartuta dagoela, eta helburua da Ertzaintzak 8.000
pertsona izatea, eta 8.000 pertsona horiek badute zeregin bat eta bada helburu bat, aurre zaintza eta segurtasuna eskaini egin ahal izatea Euskal Autonomik Erkidegoko gizarteari. Hau ez da legez Espainiako gobernuak funtzio publikoari dagokion aldetik finkatzen dituen eskaintza publikoak, ez, hau da aldebikotasunean oinarritutako akordioa. Eta gaur nik uste dut zoriontzeko eguna dela, azken batean izan egin direlako 25. eta 26. promozioak ezbaian eta zalantzan egon egin direnak, eta akordio honek suposatu egiten duelako aldebikotasuna bermatu egiten dela autogobernuaren zentzupean. Beraz, niri gustatuko litzaidakena da autogobernuaren barruan diren gai guztiak aldebikotasunean oinarrituta izatea. En materia de educación, una usuaria no oculta su preocupación por los resultados del informe PISA en una de las comunidades con mayor gasto por alumno y pregunta por qué no tomar como referencia otros métodos educativos, cita por ejemplo Montessori o el sistema Malaberry, o incluso los modelos de los países nórdicos para conseguir una educación pública de calidad. PISA es importante, pero la educación es mucho más que PISA. Son importantes los resultados y los indicadores y es necesario tener el propósito de una mejora permanente, de una mejora continua en todos los indicadores y en unos indicadores que nos lleven a una educación de calidad y de excelencia. Pero si hablamos de recursos, podríamos decir que si solamente se trata de recursos, en lo que es educación, para el presupuesto de este año destinamos 2.575 millones de euros, un 10% más de lo que destinábamos en el año 2013, hace 4 años. Si solamente nos referimos a los recursos como una herramienta para lo que es la mejora de la calidad y pensamos en lo que es la estabilidad del profesorado, la renovación del profesorado, este año hemos convocado una oferta pública de empleo de más de 700 plazas, también en el ámbito de la educación. Pero siendo, por lo tanto, que estamos en un presupuesto de mejora continua también en cuanto a recursos, yo creo que el compromiso tiene que estar basado también en mirar a la calidad y la excelencia, y en ese sentido creo que el propósito del Gobierno es, a diferencia de lo que existe en el resto del Estado español, con el sistema educativo español, el consenso. Y precisamente nuestro modelo es el contramodelo de la LOMCE. En España ha habido 7 leyes de educación. Nosotros tenemos un pacto educativo que ahora sí requiere una revisión, y una revisión desde lo que ha sido nuestro esfuerzo por la universalidad, por la equidad, pero una revisión de lo que tiene que ser ya, desde la mejora continua también, una educación de calidad y de excelencia. Y eso lo queremos hacer de manera consensuada con los partidos políticos y con las redes educativas. Nuestro modelo y nuestro compromiso está en el consenso. Beste erabiltzaile batek jakin nahi du dietistak eta nutrizionistak urteak prestatzen eman ondoren, noiz amortizatuko du inbertsio hori Eusko Jaurlaritzak haiek Osakidetzaren baitan hartuz? Nik uste dut inbertsioa ondo eginda dagoela. Eta azken batean eskaera sozial bati erantzuten dio inbertsio honek. Baina aldi berean esango nuke gizartetik datozen eskaera guztiak ezin direla zerbitzu publikoetatik eskaini edo erantzun. Eta hau esan ez batera bai azpimarratuko nuke Osakidetzari dagokion aldetik aholkulari lan talde profesional bat dagoela, zeinek erabakitzen duen zeintzuk diran Osakidetzak eskaini behar dituen zerbitzuak. Eta Osakidetzaren helbururik eta nagusiena da berak orain arte eskaintzen duena are eta kalitate handiagoz eskaini egin ahal izatea. Dentro de este bloque de políticas públicas e integración, cabe destacar la gran cantidad de preguntas que se han recibido sobre la renta de garantía de ingresos, sobre la RGI. Para poder abordar otras cuestiones también en esta entrevista vamos a agrupar aquellas que se repiten, o que son muchas, o las que van en la misma dirección. Así han sido muy comunes las cuestiones en torno a los controles establecidos para evitar
cobros indebidos y fraude. Algún usuario ha llegado a sugerir el empleo de la huella digital o el cruce de datos entre comunidades. ¿El Gobierno vasco, de hecho, ya va a poner en marcha alguna de estas medidas? Sí, nosotros nos hemos fijado 3 compromisos en relación a la renta de garantía de ingresos. El primero de los compromisos es dotar de más recursos en renta de garantía de ingresos. Y aquí tengo que decir que estamos en el segundo año consecutivo por el que destinamos más de 400 millones de euros a la renta de garantía de ingresos. Es decir, el doble de lo que se destinaba hace prácticamente 8 años, en el año 2008. Más de 400 millones de euros por segundo año consecutivo. Y estamos en un ejercicio de recursos cada vez mayores para la renta de garantía de ingresos. Primer objetivo, por lo tanto, y primer compromiso. Y además rechazo que haya habido recortes en todo este tiempo. Segundo compromiso, el de intentar dar con las medidas que sean conducentes a evitar el fraude y al control también de lo que pueda ser cobros indebidos. Y en este sentido se ha presentado un decálogo de medidas, entre las cuales está el de la huella dactilar o el de la huella digital, como se quiera denominar, pero dentro de un decálogo de medidas para precisamente evitar posibles fraudes o cobros indebidos. Y el tercer compromiso que tenemos adquirido es que para el día 15 de mayo nosotros hemos de presentar en el Parlamento Vasco todo un plan y una reflexión sobre lo que es una reforma estructural o las apuestas estructurales que podamos hacer en relación a la renta de garantía de ingresos. Y eso lo queremos hacer, y lo estamos trabajando ya, con absoluto rigor, intentando huir de todo tipo de demagogias y de todo tipo de debates innecesarios, porque al fin y a la postre lo que tenemos que perseguir es que nadie se quede atrás y que desde ese objetivo de nadie se quede atrás también garantizar la cohesión social, pero con un plan ya de renta de garantía de ingresos trabajado con absoluto rigor, huyendo de demagogias y buscando el mayor consenso posible en el Parlamento. Herritar batzuei zalantzak eragiten dizkiete laguntza hauek, sistemak inmigrantei egiten diela mesede argudiatuz. Biziarteko laguntzak direla ere esan izan da, eta bateren batek laguntza horien ordez autoenplegurako laguntzak ematea proposatzen du. Konponbide bat izango litzateke hori? Bueno, alde batetik inmigranteek edo etorkinek edo zein pertsona bezala eskubide berdintzuak ditu. Beraz, diru laguntza jasotzeko baldintzak bete izan ezkero edo zein pertsona betetzen dituen heinean eskubide berdinak ditu. Beraz, honek esan nahi du, errenta bat jasotzeko aukera duela eta eskubidea duela. Eskubide subjektibo batetaz hitz egiten ari gara, eta horretara diru ekarpenak dagokigu jartzea aurrekontuetan. Eta eskubide subjektiboa den heinean ere, pertsonek pobrezia horretatik ateratzeko edo bazterkeriaren arriskuan erortzeko, ekiditzeko laguntza hauek dira, etorkinentzako, zein ez etorkinentzako, edo zein pertsonentzako, pertsona ororentzako, arrisku horretan dagoen pertsona ororentzako. Hortik aurrera, nik esango nuke, honek ez direla bizi irauterako diru laguntzak. Justu kontrakoa. Gure helburua da eta gure gobernu programan dago, pobrezia arriskutik edo bazterkerian erortzeko arrisku horretatik epe batean lortu egin beharko genukela gizartea ez erortzea edo pertsonak ez erortzea. Horrexegatik da lehentasuna ematen dioguna lan enplegu edo lan enpleguaren programari. Eta honetara bideratu egin ditugu 1.175 milioi euro, eta plan edo lan enplegu plan horretan ere autonomoek badute bere kokapena, bai suspertze ekonomikoan, baina autoenpleguari dagokion aldetik lan enpleguan dago, bai kokalekua 1.175 milioi euroko aurrekontu bat irudikatu egin dugularik. La usuaria Mayelen Soroa percibe que cada día aparecen más noticias de menas tutelados por las diputaciones
que se saltan las normas sociales, dice ella, y pregunta, ¿por qué en los centros de menas hay tanto descontrol? Bueno, yo creo que es necesario decir que los centros de menores no son cárceles y que la mayoría de los menores, por lo tanto, están en régimen abierto y que pueden salir a la calle. Creo que es conveniente decir también que precisamente estamos hablando de personas, de menores no acompañados, menores tutelados, en este caso como competencia de las diputaciones que es, y yo rompo una lanza en favor del trabajo que hacen los profesionales que atienden también en lo que es la respuesta desde las diputaciones a los menores no acompañados. Y hago la consideración de que sí, hay casos como los que se denuncian y que quizás sean necesarios mayores controles o extremar algunas medidas de control, pero creo que ante lo que es la política que se lleva desde las diputaciones en esta competencia suya, creo que la sociedad es consciente también de las circunstancias tan difíciles que los menores y sus familias han vivido y viven, y que siendo conscientes de las circunstancias tan difíciles que han vivido y que viven, quizás es más cabal una interpretación de que los casos son muy puntuales, aun cuando requieran de un mayor control en algunos casos. Cambiando de tercio, ¿apoyaría una regulación estatal de la gestación subrogada que sea garantista para todas las partes? Bueno, esta es una cuestión delicada, como todas aquellas en las que la reflexión y el debate sobre la bioética tiene un componente esencial, pero si estamos hablando de una regulación estatal garantista, siempre y cuando se garanticen o que todas las garantías para todas las personas están cubiertas, sí, apostaría por una regulación siempre y cuando sea garantista. Y lo que el Gobierno está haciendo es que aquellos padres que lo sean ya por gestación subrogada, según lo que a nosotros nos afecta en la función pública, tienen unos derechos adquiridos y es garantizar los derechos que como padres ya sujetos a lo que es la gestación subrogada tienen ya reconocidos. Pero, insisto, en lo que pueda ser una cuestión tan delicada como esta es necesario el trabajo desde el respeto a todas las opciones, desde lo que pueda ser el consenso mayor que se pueda buscar y, evidentemente, tal y como la pregunta formula, buscando un sistema garantista para todas las personas. Joxean Urkiolak galdetu du zergatik PNVk ez duen 1.080 euroko gutxieneko pentsioduin bat ezarri nahi, pentsiodun gehienek dioenez pobreziaren atalasearen azpitik bizi direla kontuan hartuta. Nik esan nuke Euskadin eta bereziki Eusko Jaurlaritzak bermatzen duela pentsio gutxia dutenek osagarri bat izan dezatela. Eta uste dut ahalegin hau hamarkadetan Euskal Gizarteak egindako ahaleginari esker dela Eusko Jaurlaritzak hau bideratu egin ahal izatea eta bermatu egin ahal izatea. Eta uste dut gainera Euskadiko autonomia erkidegoko pentsiodunek bataz beste eta egunotan islatu egin da, egunkarietan ere edo komunikabideetan, edabideetan islatu egin da, pentsiodunek bataz besteko 1.000 eurotik gora kobratu egiten dutela. El colectivo de personas sordas y sordociegas de Euskadi se interesa por los recursos de accesibilidad existentes y quiere saber si se creará el Instituto de Accesibilidad en la Comunicación. En este punto, estos días, además, ha sido que desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha habido una relación también con una experiencia de las personas sordociegas y lo he conocido personalmente también. Tenemos, por lo tanto, departamentos del Gobierno concernidos en esta área que tienen una relación con este tipo de afecciones o de situaciones. Nosotros desde el Gobierno estamos trabajando por lo que son la adaptación de los lectores web, o estamos trabajando también por lo que puedan ser los sistemas de subtitulado en los sistemas informáticos. Estamos trabajando también en lo que puedan ser la lectura fácil
en las páginas web de las personas afectadas, pero lo que también tengo que decir es que no está en nuestro programa y no vamos a abordar la creación de nuevos institutos específicos. Otra cuestión relativa a la educación. En esta ocasión los usuarios se interesan por los alumnos y alumnas con altas capacidades. Comentan que en Euskadi no existe una legislación específica y que se funciona con un protocolo ambiguo. Dicen que no hay recursos suficientes y que la responsabilidad normalmente suele recaer sobre el profesorado. Parece que existe preocupación sobre este tema porque ha sido una de las preguntas más votadas. Yo diría que hay un consenso bastante aceptado de manera generalizada en que en Euskadi hemos trabajado durante todos estos años atrás en un sistema educativo basado en la universalidad, en la equidad y también en lo que pudiera ser una educación que pudiera ser accesible y asequible para todos los sectores. Y además hemos trabajado por lo que fuera una tasa de abandono escolar, de fracaso escolar también lo más reducida posible. A partir de haber conseguido todos estos parámetros, buenos resultados, ya nuestra apuesta tiene que ser, y en ese objetivo está el Gobierno vasco, como antes decía también en una pregunta anterior, en lo que es la calidad y la excelencia, la búsqueda de la calidad y la excelencia desde el consenso. Y tenemos en nuestro programa de gobierno, precisamente en el programa de gobierno del Gobierno de coalición, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, para esta legislatura, tenemos la adopción de programas específicos para los alumnos con altas capacidades. Lo tenemos. Y lo vamos a cumplir. Ausarta Elkarteak, por otra parte, quiere saber por qué no existen ayudas económicas de las instituciones para las terapias de nuestros hijos e hijas con diversidad funcional más allá de los 6 años. Bueno, la inclusión es una de las prioridades también que tenemos dentro de lo que es ese objetivo de cohesión social, y la inclusión la trabajamos además desde un ámbito sociosanitario, desde un concepto sociosanitario. Esta es una cuestión que me la apunto para ver cómo podemos responder de manera específica a esta pregunta, a esta cuestión, teniendo en cuenta también que es el Departamento de Salud también quien tiene un comité experto también sobre este tipo de situaciones y quien tiene que emitir opinión. Pero siendo que afecta a lo que es la inclusión en la sociedad y que es una prioridad para nuestro Gobierno, lo tomo en consideración. De acuerdo. Alde Elkartetik galdera hau egiten dute. Zeintzuk dira legealdi honetan emango dituzten pausoak artxibo eta liburutegietako politika koordinatzeko? Kontziente naiz eta badakit sektoreak, kultura arloan sektore honek koordinazioa aldarrikatzen duela, batez ere. Eta koordinazioaren alorrean ere, 3 helburu finkatu egin ditugu eta uste dut azpimarragarriak direla. Eta bat da, kudeaketa dokumental integralaren legea proposatzea eta onartzea. Beste bat da, liburutegien sarea dinamizatzea, bultzatzea, suspertzea, berriztzea. Eta beste bat da, Euskadiko liburutegi digital nazionala sortzea edo abian jartzea. 3 helburu hauek finkatuko nituzke 4 urte hauetarako, bataz beste edo bestea beste, hobeki esan da. Muro Ekumek galdetzen du zergaitik izapidetzen ari diren oraindik bere ekimena, 20 urte baino gehiagoren ondoren instituzioen eskakizun guztiak bete dituela kontuan hartuta. Okerrez banago, gai hau Bilboko udalaren ardurapean dago eta Bilboko udalak hartu ditu erabakiak, beraz galdera honi erantzuna emateko Bilboko udala izan beharko litzateke edo Bilboko udalaren ordezkariak. El empleo fue, y pasamos ya a un segundo bloque, una cuestión de peso en la topaqueta anterior y lo ha sido también en esta. Especialmente entre la gente joven, para quienes esa búsqueda de ese primer empleo resulta un reto complicado.
¿Qué medidas piensa aplicar el Gobierno vasco para que los jóvenes no tengan que irse a otro país a trabajar? Bueno, esta semana acabamos de presentar varias iniciativas, una como es el acuerdo con varias empresas para la formación profesional dual, para el desarrollo de la formación profesional dual, además de lo que es la formación dual en su globalidad, en la que queremos también incorporar o a la que queremos incorporar a la universidad, las universidades. Hemos presentado el programa marco de empleo y de reactivación económica, para el que hemos fijado la dotación de 8.800 millones de euros en esta legislatura. 8.800 millones de euros, de los cuales antes ya he comentado que 1.175 millones de euros van destinados al plan de empleo. Sobre el plan de empleo también he hablado, y en relación a lo que es el empleo juvenil, he hablado también esta semana en un foro en la Universidad de Deusto, y he abordado las cuestiones que interesan a los jóvenes y que nosotros queremos llevar a la práctica, como es programas de transición del mundo educativo al mundo laboral, programas de Lehen Aukera, programas de contrato relevo o sustituciones en la función pública, contrato de jóvenes según los planes locales o los planes comarcales, programas de emprendizaje, y todas estas son las medidas que nosotros contemplamos también dentro de ese plan de empleo, con el objetivo también de facilitar que a lo largo de la legislatura y al final de la misma sean 20.000 jóvenes los que puedan contar con una experiencia laboral ya. Al igual que la inserción laboral de los jóvenes, la creación de empleo de calidad es uno de los grandes objetivos de las instituciones. La precariedad del trabajo es una queja patente, pero hay quien también protesta porque, mientras tanto, dicen se están subiendo impuestos. ¿Comparte este malestar de la ciudadanía? Soy consciente de esta preocupación, y cuando nosotros en el Gobierno de coalición, en este Gobierno vasco y en nuestro programa decimos como máxima para esta legislatura más y mejor empleo, es porque queremos dar respuesta también a esta preocupación. Estamos, hasta el año 2013, se perdía empleo, mes a mes se iba perdiendo empleo. Desde el año 2013 se viene generando empleo, y se viene generando empleo en una tendencia positiva. Por lo tanto, se va cumpliendo ese objetivo de más empleo, pero al mismo tiempo tiene que ser ya el objetivo de mejor empleo, de más calidad. Y es también la demanda y preocupación de las empresas. Las empresas saben que si quieren ser competitivas en este mundo globalizado tienen que tener también empleos de calidad. Y por lo tanto es un esfuerzo compartido el que tenemos que hacer desde el impulso del Gobierno a que haya más y mejor empleo, siendo que la calidad es una preocupación. Pero, dicho eso, y en la segunda parte de la pregunta me preocupaba una interpretación de que mientras tanto se suben los impuestos. No es verdad, lo rechazo absolutamente. En principio porque además la reforma política fiscal o la reforma tributaria tuvo lugar en el año 2013 con incidencia a partir del año 2014, y es una reforma política que está sometida a revisión, pero no es verdad además que se suban los impuestos, primero porque el Gobierno vasco no es competente para ello. Por lo tanto, no es el Gobierno vasco el que en su caso pudiera estar subiendo impuestos, que además no existe esa subida de impuestos. Autonomek jakin nahi dute zergatik ez dauden laguntzak arazoak dituen kolektibo honentzat. Lehen aipatu egin dut, baina autoenplegua hitz egin dudanean, baina baita autonomoak aipatu egin ditut, eta autonomentzako justu gure lan edo enplegu planean eta suspertze ekonomikoaren atalean, kasu honetan suspertze ekonomikoaren atala dagokie autonomoei. Izan ere, 5.000 milioi baino gehiago ditu ekarpen bezala arlo horretarako. Kontutan hartuz, Euskadiko autonomi erkidegoko 100 ekoizlea horretan, 90% enpresa txiki eta ertainak direnda. Eta enpresa txiki eta ertainetan ere sartzen dira autoenplegua eta hobeto esan da autonomoak. Eta autonomoek beraz badute bere diru laguntzetarako edo diru laguntzetarako atal bat edo programa bat, eta suspertze ekonomikoaren atala da.
Hablábamos antes de la OPE de la Ertzaintza y en esta ocasión se plantea abordar también sobre la Ertzaintza, pero una cuestión más específica. Luis Martín denuncia que para trabajar en el laboratorio de la Policía Científica no se exija una titulación específica y que quienes sí la tienen, si tienen esta titulación, no se les reconozca. ¿Es así? Bueno, creo que convendría enmarcar que la normativa sobre la función pública es algo que resulta de un acuerdo entre la representación de las y de los trabajadores, pero desconozco esta cuestión, también me la apunto e intentaré dar una respuesta específica sobre esta cuestión. Que el deporte es un motor para la economía no es ninguna novedad, y ejemplo de ello es el fútbol o el baloncesto, pero hay quienes lamentan que no se exploren las posibilidades de los deportes llamados minoritarios, en este caso en concreto citan el caso del tiro olímpico. Teniendo Euskadi una de las más famosas fábricas de armas para este deporte, dice este usuario, no hay instalaciones para poder atraer una gran competición de foso olímpico. ¿Qué está haciendo el Gobierno vasco para apoyar estos deportes más desconocidos? Y no sé si para este caso concreto plantearía alguna medida. La preocupación del Gobierno en orden a sus competencias es facilitar el deporte de calidad, primero en todos los niveles educativos, siendo que el deporte escolar en horario extraescolar es competencia de las diputaciones forales. Y a partir de ahí, a partir de los niveles educativos, nuestra atención está dirigida fundamentalmente a las federaciones deportivas, a todas las federaciones deportivas, y no solamente a las federaciones deportivas, dicho así de manera genérica, sino también con una atención especial al deporte adaptado y al deporte femenino. Y desde las federaciones deportivas, yo lo que diré es que desde el Gobierno vasco no tenemos como objetivo prioritario ni el fútbol ni el baloncesto. Pero bueno, en relación a lo que pueda ser el tiro olímpico, también es una cuestión que plantearé en su caso a la Dirección de Actividad Física y Deportes del Gobierno vasco en la relación que pueda tener desde la Dirección y desde el Departamento de Cultura con las federaciones deportivas. Para cerrar este bloque, Lehendakari, una pregunta que formula el Grupo Lobo de Euskadi. ¿Por qué el Ejecutivo vasco evita la catalogación del lobo como especie amenazada? No, el Gobierno vasco no evita la catalogación del lobo como especie amenazada. Creo que es un campo el que requiere también de un consenso entre los objetivos de quienes son los colectivos que trabajan por la conservación de la fauna, como también donde hay que conciliar los intereses de los ganaderos. Esta es una cuestión que es competencia de las diputaciones, corresponde por lo tanto a las diputaciones la conservación de la fauna silvestre y también lo que pueda ser la conciliación con esos objetivos de los intereses de los ganaderos. En cualquier caso, nuestro esfuerzo como Gobierno sería el de trabajar porque haya un consenso para conciliar ambas cuestiones, pero si eso nos llevara desde el consenso a la catalogación del lobo como especie amenazada, pues no tendríamos ningún problema. Autogobernuaren atalean galdera bakar bat dago pisua duena. Beste hainbat ere egon dira, baino ez dituzte lortu behar adina botu gaur hemen argitu ahal izateko. Galdera hau zehazki gobernu itunei buruzkoa da, besteren artean PSrekin egindako koalizioarena edo duela gutxi PPrekin lortutakoa aurrekontua honesteko. Nola lortuko duzu Euskal Herriaren independentzia gutxien babesten duen alderdiekin itunduz, galde egiten dizu erabiltzaile batek? Gure gobernu programan jarrita duguna da legealdi honetan eremu juridiko eta politiko berri bat lortu egin ahal izanarena. Hori da gure egitasmoan jarrita duguna. Baina hori esanaz batera, nik azpimarratu egin nahi duana da, badagoela legebiltzarrean autogobernuaren lantalde bat. Eta autogobernuaren lantalde horren helburua izan beharko litzateke ahalik eta adostasunik eta zabalenenarekin bukatzea bere lana, eremu juridiko eta politiko berri bati eskaintza bat eginez. Eusko Jaurlaritzari dagokionez,
nire asmoa da elkarrizketaren bitartez, negoziazioaren bitartez, adostasunak lortu egin ahal izatea eta adostasunik eta zabalenak lortu egin ahal izatea. Eta bai, beti ere helburu batekin. Are eta autogobernu gehiago izan ahal izatea. Autogobernuaren zentzua da niretzata garrantzitsuena. Norbere buruaren ahalik eta jabeen izan ahal izatea. Eta zentzu horretan ari gara lanean, gaur egun mundu honetan autogobernua areagotzea eta autogobernua areagotzea bermatzea adostasunik eta zabalenarekin. Pues hemos llegado al final de la entrevista, lehendakari. ¿Estas son las preocupaciones de la gente, diría que coinciden con las preocupaciones del gobierno vasco? Pues son preocupaciones que reflejan, sí, lo que la sociedad expresa, y que al mismo tiempo que ser una preocupación también para el gobierno vasco, son una prioridad. Y aun cuando parece que lo que se expresa solamente o tiene fundamentalmente mayor importancia lo relativo a las políticas públicas, eso no quiere decir que no haya otras preocupaciones que la sociedad tiene, como por ejemplo la pacificación o la normalización en la convivencia o el autogobierno, como se ha preguntado, pero son estas quizás preocupaciones que se manifiestan de manera más silente, que no quiere decir que no existan. En todo caso, como gobierno, hago mías las preocupaciones de la sociedad y no solamente que las hago como preocupaciones, sino como prioridad para darles una respuesta. Politika publikoak, enplegua eta ekonomiaren susperraldia, autogobernua eta elkarbizitza, Eusko Jaurlaritzaren ekintzaren lau ardatzak dira, baina azken honi buruz, elkarbizitzari buruz, ez da aipamenik egon topaketa honetan. Atentzioa ematen dizu boto gehien jaso duten galderen artean, bakar bat ere ez egotea etaren armagabetzaren inguruan kontuan izan da azken aldi honetan gori-gori dagoen gaia dela. Gizarteak islatzen dituen bere kezkak eta erantzunen behar izana, norbanako bakoitzari eta gizatalde bezala ere dagozkion kezkak izaten dira normalean. Horrek ez du esan nahi beste kezka batzu ere ez dituenik. Eta kasu honetan gainera nik esango nuke aspalditik ari naiz esaten gainera. Gai hau diskrezio osoz landu egin behar dela. Eta gizarteak uste dut hala ulertzen duela, diskrezio osoz landu beharrekoa. Beraz ez naiz ni diskrezioa apurtu egingo duenik, armagabetzeari dagokioan aldetik. Uste dut lana dagoela egiteke oraindik ere eta espero dugu gainera gauzak bere bidean ondo joatea eta egunen batean hitz egin ahal izatea, esan ahal izatea indarkeriaren bukaera ordenatua lortu egin dela, alor guztiak kontutan hartuz, baina guzti honek diskrezio lana behar du, eta ni horretan tematia naiz bai, baina hala jarraituko dut. Onaino Urkullu topaketa, gaur lehendakariaren txanda izan da, baina espero dugu hemendik aurrera ere Eusko Jaurlaritzako sailburuak parte hartzera animatzea eta jendeak duen jakin-min handia bete ezala. Nik animatu egingo ditut, bai, alde batetik informazioa eta bestetik ere gardentasuna bermatu egin behar dugulako eta zentzu horretan herritarren kezkak zuzenean erantzun ahal izatea aukera paregabea da. Oso ondo ba, eskerrik asko. Ez horregatik. Eta hurrengo arte. Hurren arte, bai.